Una hija doctora, la otra sirvienta, brindó mi madre en acción de gracias ante 14 personas. Cuando intentó brindar por mi hermana de nuevo. Lo que dije después nadie lo creyó. Mi nombre es Jazmín Escalante. Tengo 31 años. El día de acción de gracias pasado, mi madre levantó su copa frente a 14 personas, familiares, vecinos, amigos de la iglesia, y dijo, una hija es doctora. La otra, bueno, se gana la vida limpiando casas. Todos rieron. Mi hermana sonrió. Mi padre miró su plato. Yo no dije nada. Simplemente seguí rellenando los vasos de agua, porque era lo que esperaban que hiciera. Lo que no sabían era que 3 semanas después estarían sentados en un salón de baile con 600 personas viéndome cruzar un escenario para aceptar un premio que ni siquiera sabrían pronunciar. Y la empresa que construí, de la que no sabían nada, había estado dando servicio a su resort favorito durante 2 años. Simplemente nunca se les ocurrió preguntar a nombre de quién estaba el contrato. Vivíamos en Arcadia, un barrio de Phoenix donde el césped siempre estaba verde y los garajes siempre guardaban 2 coches. Mis padres compraron esa casa en 1998, el año en que cumplí 4. 4 dormitorios, una piscina en el patio trasero, el tipo de lugar donde organizas barbacoas y finges que todo está bien. Mi madre, Lorena, tiene 58 años. Fue maestra de primaria durante 22 años antes de jubilarse. Creía en 3 cosas, Dios, las apariencias y su hija mayor. Mi padre, Gerardo, tiene 62. Pasó su carrera como contador en una firma mediana en el centro de Phoenix. Era un hombre callado. El tipo de silencio que la gente confunde con sabiduría, pero que en realidad es solo evasión. Su frase favorita era, tu madre solo quiere lo mejor para ti, Jazmín. Ya sabes cómo es. Esa era su respuesta para todo. Cada desaire, cada comparación. Cada vez que me hacían sentir que no pertenecía a mi propia mesa. Y luego estaba Viviana. Doctor. Viviana Escalante Calderón, 34 años, dermatóloga certificada especializada en procedimientos cosméticos. Dirigía una clínica llamada Dermatología y Estética Scottsdale con otros 3 médicos. Su esposo, Bruno, era abogado de bienes raíces en su propio bufete, Calderón y Asociados. Tenían 2 hijos, Mateo, de 5 años, y Sofía, de 3. Vivían en una casa de 5,000 pies cuadrados en el norte de Scottsdale con un garaje para 3 coches y una piscina climatizada todo el año. Mi madre publicaba sobre Viviana en Facebook un promedio de 4 veces por semana. Fotos de galas benéficas. Actualizaciones sobre los nietos. Presunciones modestas sobre la última innovación en Botox de Viviana o el negocio inmobiliario más reciente de Bruno. La biografía de Facebook de mi madre decía, madre orgullosa de la doctora Viviana Escalante Calderón. Eso era todo. Solo Viviana, como si solo tuviera una hija. Solía navegar por el perfil de mi madre hasta altas horas de la noche, buscándome. Encontré una foto en 3 años. Era de Pascua de 2023. Yo estaba al fondo, ligeramente desenfocada, llevando una fuente de cazuela a la mesa. Ni siquiera me había etiquetado. En la sala de estar de mis padres había una pared. La pared familiar, la llamaba mi madre. 12 fotografías enmarcadas dispuestas en una cuadrícula perfecta. La boda de Viviana. La graduación de la Facultad de Medicina de Viviana. Viviana sosteniendo a Mateo por primera vez. Viviana y Bruno en alguna gala. Ella con un vestido rojo. Él con un smoking. Conté una vez. Viviana aparecía en 11 de esas 12 fotos. Yo estaba en una. Mi graduación de preparatoria. Estaba de pie entre mis padres, vistiendo toga y birrete, sonriendo una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Esa foto estaba en la esquina inferior, parcialmente oculta por una planta decorativa. Creciendo, yo siempre era la hermana pequeña de Viviana, nunca solo Jazmín. Los profesores se iluminaban cuando veían mi apellido en la lista. Oh, eres pariente de Viviana Escalante. Era una estudiante maravillosa. Y luego sus caras caían ligeramente cuando se daban cuenta de que yo no iba a ser maravillosa de la misma manera.
Era una buena estudiante, promedio B en el cuadro de honor, pero no la mejor oradora. Jugué softball durante 2 años antes de dejarlo. Estaba en el club de teatro, pero nunca conseguí el papel principal. Estaba bien, promedio, olvidable. Y en una familia que adoraba la excelencia, olvidable era sinónimo de fracaso. Cuando Viviana se graduó de la Facultad de Medicina, mis padres organizaron una fiesta para 60 personas. Alquilaron un restaurante. Había una banda en vivo. Mi madre dio un discurso que duró 12 minutos e hizo llorar a 3 personas. Cuando obtuve mi certificación de asistente médico certificada, AMC, a los 22 años, mi madre dijo, «Qué bien, cariño. ¿Puedes pasar la ensalada?» Sin fiesta, sin discurso, solo ensalada. Cuando Viviana compró su primera casa, mis padres le dieron $30,000 para el pago inicial. Cuando me mudé a mi primer apartamento, uno de un dormitorio en Tempe con barrotes en las ventanas, mi madre me preguntó si de verdad necesitaba vivir sola. ¿No sería más barato quedarse en casa? Cuando Viviana anunció su compromiso con Bruno, mi madre lloró lágrimas de alegría durante 20 minutos. Cuando llevé a casa a mi primer novio serio, le preguntó a qué se dedicaba. Luego pasó el resto de la cena explicando cómo Bruno acababa de hacerse socio. El mensaje era claro. Siempre fue claro. Estaba Viviana. Y luego estaban todos los demás. Durante 5 años, trabajé en dermatología y estética Scottsdale, la clínica de Viviana. Empezó como un favor. Al menos así lo enmarcaba ella. Acababa de obtener mi certificación como asistente médico. Tenía 22 años, ansiosa por demostrar mi valía, desesperada por encontrar mi lugar en una familia que nunca parecía tener espacio para mí. Viviana me llamó una tarde de marzo de 2016. Hay una vacante en la clínica, recepción y admisión de pacientes. Le dije a la gerente de oficina que podrías estar interesada. Debí haber escuchado la advertencia en su voz, ese ligero matiz bajo la generosidad. Pero era joven. Tenía esperanzas. Pensé que tal vez esta era su manera de acercarse, de finalmente verme como algo más que una carga. Lo hago como un favor, Jazz, me dijo antes de empezar. No me hagas arrepentirme. No lo hice. Durante 5 años, no lo hice. Llegaba temprano. Me quedaba hasta tarde. Aprendí los nombres de cada paciente, memoricé sus alergias, recordaba los cumpleaños de sus hijos. Yo era quien calmaba a los pacientes ansiosos antes de los procedimientos. Yo era quien se quedaba hasta las 9 de la noche reorganizando el almacén de suministros porque nadie más quería hacerlo. Nunca falté al trabajo. Nunca me quejé. Nunca, ni una sola vez, mencioné a nadie que mi hermana era una de las médicas. Quería ganarme mi lugar. Quería que me vieran como Jazmín, no como la hermana pequeña de Viviana. Y durante 5 años, pensé que estaba funcionando. Luego llegó el 15 de marzo de 2021, un lunes, 9:47 de la mañana. Me llamaron a la oficina de Sandra Villalobos, la gerente de la clínica. Estaba sentada detrás de su escritorio con una carpeta delante y una expresión en su rostro que nunca antes había visto. Jazmín, por favor, toma asiento. Hemos recibido algunas preocupaciones sobre tu desempeño. Múltiples preocupaciones. Lo siento, pero tenemos que dejarte ir. ¿Efectivo de inmediato? La habitación se tambaleó. ¿Preocupaciones? Logré decir. ¿Qué preocupaciones? ¿De quién? Los ojos de Sandra se desviaron hacia la pared, hacia la puerta, hacia cualquier lugar menos hacia mi cara. No estoy autorizada a discutir los detalles, pero la decisión está tomada. Recursos Humanos procesará tu cheque final. Tienes 20 minutos para recoger tus pertenencias. ¿20 minutos? 5 años de mi vida. Asistencia perfecta. Ni una sola queja en mi expediente. Y me estaban escoltando por la puerta trasera en 20 minutos. Empaqué mis cosas en una caja de cartón, una foto enmarcada de mis padres, una taza de café que decía el peor empleado del mundo, y una pequeña suculenta que había tenido en mi escritorio durante 3 años. Mientras caminaba por el pasillo hacia la salida,
pasé por la oficina de Viviana. La puerta estaba abierta. Estaba al teléfono, riéndose de algo. Su silla girada hacia la ventana. No miró hacia arriba. Ni siquiera se dio la vuelta. 2 semanas después, recibí una llamada. Era de Héctor, el recepcionista. Habíamos trabajado juntos durante 4 años. Era lo más parecido a un amigo que tenía en esa clínica. Jazmín, lo siento mucho. Pensé que lo sabías. ¿Saber qué? Silencio. Luego fue Viviana. Fue con Sandra. Dijo que eras un riesgo. Dijo que incomodabas a los pacientes. Dijo que tenías problemas de actitud y que eso estaba afectando la reputación de la clínica. No pude hablar. Nada de eso es cierto, Jazmín. Todos lo saben. Pero Sandra no iba a discutir con una doctora, especialmente no con una de las socias. La llamada duró 11 minutos. Lo recuerdo porque estuve mirando mi teléfono todo el tiempo, viendo pasar los segundos, sintiendo que algo se endurecía dentro de mí con cada uno. Después de que Héctor colgó, me senté en mi coche en el estacionamiento de Walmart durante 2 horas. No lloré. No grité. Simplemente me quedé allí mirando el volante tratando de entender cómo mi propia hermana podía hacerme esto. Tenía $3,200 de deuda. Sin trabajo, sin referencias que pudiera usar, y sin una explicación que pudiera darles a mis padres que no sonara como si estuviera atacando a su niña de oro. Así que no les dije. Les dije que me fui porque quería un cambio, porque estaba agotada, porque necesitaba encontrarme a mí misma. Mi madre suspiró y dijo, bueno, espero que encuentres algo pronto. Es vergonzoso cuando la gente pregunta a qué te dedicas. Encontré algo, pero no de la manera que nadie esperaba. Esa noche, llamé a la única persona que pensé que podría entender. No a mi madre, no a mi padre, no a ninguno de mis amigos que me dirían que confrontara a Viviana, que montara un escándalo, que luchara. Llamé a la tía Marcela. Marcela era la hermana menor de mi padre, 59 años, divorciada 2 veces. Había sido estilista durante 30 años, trabajando desde un pequeño salón en Mesa llamado Bellavita. En la familia Escalante, ella era la historia de advertencia. La que mi madre referenciaba cuando quería asustarnos para que lográramos algo. No querrás terminar como tu tía Marcela, ¿verdad? Pero Marcela era la única que siempre me preguntaba cómo estaba sin esperar una respuesta que quisiera escuchar. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara. Jazmín, cariño, ¿qué pasa? Le conté todo. El despido, la llamada de Héctor, la realización de que mi propia hermana había saboteado mi carrera para proteger su preciada reputación. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Luego Marcela dijo, cariño, he sido la decepción de la familia durante 30 años. ¿Quieres mi consejo? No les des la satisfacción de verte sangrar. Y tampoco les des la satisfacción de verte sanar. Simplemente vive tranquilamente y un día verán. Verán todo lo que se perdieron. Ese fue el día en que dejé de ser la hermana de Viviana y el día en que comencé a convertirme en otra persona por completo. Después de que me despidieron, tenía que pagar el alquiler. Tenía $3,200 de deuda, sin perspectivas de trabajo y una familia que pensaba que era un fracaso. Así que hice lo que cualquiera en mi situación haría. Empecé a limpiar casas. No era glamoroso. No era lo que había imaginado para mí a los 27 años. Pero un amigo de un amigo conocía a alguien en Paradise Valley que necesitaba ayuda. Y yo necesitaba dinero. Se llamaba la señora Petrona, de 73 años, una viuda que vivía sola en una casa de 6,000 pies cuadrados con más habitaciones de las que podía contar. Me pagaba $150 por sesión en efectivo cada martes y viernes. Durante los primeros meses, solo limpiaba, fregaba inodoros, trapeaba pisos, organizaba armarios. Era un trabajo mecánico, pero había algo casi meditativo en ello. Nadie estaba mirando. Nadie estaba juzgando. Podía desaparecer en el ritmo y olvidar por unas horas que mi vida no había salido como la había planeado. Pero entonces comencé a notar cosas.
La casa de la señora Petrona estaba impecable, pero su vida era un caos. Facturas sin pagar apiladas en la encimera de la cocina. Una puerta de garaje rota que había estado posponiendo arreglar durante 6 meses. Un refrigerador lleno de comida caducada porque no recordaba lo que había comprado. Un día, sin que me lo pidieran, organicé sus facturas en carpetas por fecha de vencimiento. Llamé a un manitas para arreglar la puerta del garaje. Limpié su refrigerador e hice una lista de compras. Ella lloró. Nadie ha hecho esto por mí, dijo. Ni siquiera mis propios hijos. Ahí fue cuando me di cuenta de algo. La gente rica no solo quiere limpieza. Quieren invisibilidad. Quieren a alguien que lo vea todo y no diga nada. Alguien que pueda facilitarles la vida sin hacerlos sentir nunca dependientes. Quieren control sin el esfuerzo de controlar. Y yo podía darles eso. El 12 de septiembre de 2022, presenté los documentos para Concierge Prístina LLC. La tarifa de registro fue de $50. La mujer en el mostrador preguntó a qué nos dedicábamos. Hacemos la vida de la gente rica más fácil, dije. Ella se rió. Yo no. El primer año fue brutal. Trabajé 18 horas al día. Contraté a 2 empleados, María, una señora de la limpieza que conocí por la señora Petrona, y Darío, un conductor que estaba entre trabajos. Aceptamos a todos los clientes que pudimos conseguir. Gestión de propiedades, organización de hogares, compras personales, recados. Si hacía la vida de alguien más fácil y podían pagarlo, lo hacíamos. A finales de 2022, teníamos 12 clientes. Ingresos de $4,200 al mes, apenas suficiente para cubrir la nómina y mantener las luces encendidas. Estuve a punto de renunciar 3 veces. Pero luego, en abril de 2023, todo cambió. Recibí un correo electrónico de una mujer llamada Victoria Ashford. Victoria tenía 62 años, viuda como la señora Petrona. Pero a diferencia de la señora Petrona, Victoria era dueña de un resort de lujo de 120 habitaciones en Paradise Valley llamado El Marada. Las tarifas de las habitaciones comenzaban en $800 por noche y subían hasta $3,000 para la suite presidencial. Su contratista de limpieza anterior había estado involucrado en un escándalo. Empleados robando a los huéspedes. Trabajo deficiente encubierto con sobornos. Victoria necesitaba un nuevo proveedor. Alguien discreto. Alguien de confianza. Alguien que entendiera que en el negocio de la hospitalidad de lujo, la reputación lo es todo. Uno de mis clientes había mencionado mi nombre. Me reuní con Victoria en su oficina un martes por la tarde. Estaba sentada detrás de un escritorio de caoba que probablemente costaba más que mi coche, estudiándome con unos ojos que no se perdían nada. Todos prometen discreción, dijo. ¿Qué te hace diferente? Pensé en Viviana, en mi madre, en todos los años que pasé siendo invisible en mi propia familia. He pasado toda mi vida siendo invisible, señora Ashford. Sé cómo hacer que otras personas se sientan vistas mientras yo permanezco oculta. Me miró fijamente durante un largo momento. Luego deslizó un contrato por el escritorio. $28,000 al mes, plazo de 18 meses. ¿Puedes manejarlo? Dije que sí. No tenía ni idea de si podía manejarlo, pero me las arreglé. Contraté a 8 empleados más. Creé protocolos de capacitación. Implementé sistemas de control de calidad que aprendí de vídeos de YouTube y libros de negocios que saqué de la biblioteca, y funcionó. Victoria firmó un segundo contrato. Luego me presentó a sus amigas, las dueñas de Desert Sage Resort y Copper Canyon Lodge. A finales de 2024, tenía contratos con los 3. Para noviembre de 2025, Concierge Prístina tenía 38 empleados, 28 a tiempo completo, 10 a tiempo parcial. Operábamos desde una oficina de 3,200 pies cuadrados en Scottsdale Park. Nuestros ingresos brutos para el año iban camino de alcanzar los $1,90 millones. Yo conducía un Honda Civic 2019. Vestía jeans y suéteres sencillos.
Vivía en un modesto apartamento en el casco antiguo de Scottsdale. Y cuando mi madre me preguntaba a qué me dedicaba, yo decía, solo limpieza, mamá. Lo de siempre. Ella nunca hizo preguntas de seguimiento. Ninguno de ellos lo hizo. Construí un imperio, y lo construí en silencio. Solo había una persona que sabía la verdad. En junio de 2024, recibí una llamada de la tía Marcela. Eran las 8:47 de la tarde de un martes. Cariño, dijo, necesito preguntarte algo y necesito que seas honesta conmigo. Mi estómago dio un vuelco. De acuerdo. Hoy tuve una clienta en mi silla. La señora Thornberry vive en Paradise Valley. Se pasó toda la cita hablando de esta compañía de conserjería que utiliza. Dijo que son lo mejor con lo que han trabajado. Discretos, profesionales, que cambian la vida. Contuve el aliento. Mencionó el nombre de la dueña. Jazmín Escalante. Silencio. Esa eres tú, ¿verdad? No respondí. Cariño, casi dejo caer mis tijeras. Tuve que fingir que estaba ajustando la capa. Solté un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Por favor, no se lo digas a nadie. Por favor, no estoy lista. Oh, cielo. Su voz se suavizó. No dije nada, y no lo haré. Pero Jazmín, necesito que sepas que estoy muy orgullosa de ti y entiendo por qué te escondes. Yo he estado escondiéndome de esta familia durante 30 años. Hablamos durante otra hora. Le conté sobre Concierge Prístina, sobre Victoria, sobre los contratos y los empleados y las noches sin dormir preguntándome si todo se derrumbaría. Escuchó. No juzgó. No preguntó por qué no les había dicho a mis padres o si intentaba restregarle eso en la cara a Viviana. Simplemente dijo, un día lo verán. Esa era su frase, su promesa. Un día lo verán. Simplemente no sabía que ese día llegaría más rápido de lo que cualquiera de nosotras esperaba. Si alguna vez han tenido un familiar que les hizo sentir invisibles, alguien que los miró a través como si no importaran, me encantaría escuchar su historia. Dejen un comentario abajo y si están viendo esto en YouTube, hagan clic en ese botón de suscribirse. Créanme, querrán ver lo que pasó después. El 27 de noviembre de 2025, jueves, Acción de Gracias. Conduje de Scottsdale a Arcadia en 22 minutos. Llevaba jeans, un suéter gris y botas que compré hace 3 años. Nada llamativo, nada que levantara sospechas. Llevé una botella de vino, de $40, un Cabernet de Napa 2019 sobre el que había leído buenas críticas. Sabía que mi madre la pondría en la encimera y nunca mencionaría. Serviría el vino que trajo Viviana en su lugar. Probablemente algo del doble de precio, presentado con un pequeño discurso sobre el viñedo. Me estacioné al final de la entrada. Ahí es donde siempre me estacionaba. Los buenos lugares, los más cercanos a la casa, sombreados por las bugambillas que mi madre gastaba $300 al año en mantener, estaban reservados para el Lexus blanco de Viviana y el BMW negro de Bruno. Llevaba estacionándome al final desde que tengo memoria. Cuando entré por la puerta principal a las 4:15 de la tarde, la casa ya estaba llena. Podía escuchar risas desde la sala de estar, el tintineo de las copas, la voz de mi madre, aguda y animada, contando alguna historia que probablemente había escuchado una docena de veces. La encontré en la cocina. Oh, Jazmín, ya llegaste. Me miró por medio segundo y luego regresó a la estufa. Bien. ¿Puedes ayudarme con la salsa? Está empezando a hacer grumos. Sin abrazo. Sin ¿cómo estás? Sin me alegro de que hayas venido. Solo salsa. Revolví la salsa. La lista de invitados ese año era de 14 personas. Mis padres, Viviana y Bruno, Mateo y Sofía, que corrían por el patio gritando por algo. Mi tía Consuelo, la hermana menor de mi madre, y su esposo, el tío Pedro. 2 señoras de la iglesia de mi madre, Judith y Dolores, ambas de unos 60 años, ambas con cardigans y perlas. Los Mercado, la pareja que vivía al lado. Él era un dentista jubilado. Ella era una directora de escuela jubilada.
Y finalmente, la doctora Stephanie Bravo, una colega de Viviana del hospital. 14 personas. Conocía a la mayoría de ellos. Los había visto en otras reuniones familiares. Me habían visto crecer, me habían visto desvanecerme en el fondo, me habían visto convertirme en la hermana que no era Viviana. Ninguno de ellos sabía quién era yo realmente. Y tenía la intención de mantenerlo así. Durante las primeras 2 horas, fui un fantasma. Rellené jarras de agua. Retiré los platos de aperitivos. Revisé el pavó. Arreglé los cubiertos porque mi madre dijo que la primera vez lo había hecho mal. 4 tareas en 2 horas. 4 peticiones de servir, de ayudar, de desaparecer en la utilidad. Ni una sola vez alguien me pidió que me sentara. En un momento, estaba pasando por la sala con una bandeja de galletas cuando Mateo, el hijo de Viviana, me tiró de la manga. Tía Jazmín. Sí, cariño. ¿Por qué siempre estás en la cocina? Antes de que pudiera responder, Viviana se rió desde el otro lado de la habitación. Porque ahí es donde pertenece, cariño. Lo dijo a la ligera, juguetonamente, como si fuera una broma. Pero vi el rostro de la tía Consuelo por un momento, un destello de algo que podría haber sido incomodidad. Luego desapareció, y la fiesta continuó. A las 6:47 de la tarde, hora de cenar. Nos sentamos a cenar. La mesa estaba puesta maravillosamente. Mantel blanco, servilletas de tela dobladas en forma de abanico. La vajilla de boda de mi madre. 14 puestos dispuestos con precisión geométrica. Mi asiento estaba en el extremo, cerca de la puerta de la cocina, por si alguien necesitaba algo. Mi madre se puso de pie en la cabecera de la mesa, una copa de vino en la mano. Llevaba una blusa de color crema y pendientes de perlas. Se había arreglado el cabello esa mañana. Lo sabía porque lo había mencionado 3 veces. Antes de comer, dijo, quiero decir unas palabras. La habitación se quedó en silencio. Quiero agradecer a Dios por esta hermosa familia, por mi maravilloso esposo, Gerardo, que ha estado a mi lado durante 36 años. Sonrió a mi padre. Él asintió, incómodo con la atención. Por mis nietos, Mateo y Sofía, que traen tanta alegría a nuestras vidas. Los niños se rieron. Por mi yerno Bruno, que cuida tan bien de nuestra Viviana. Bruno levantó su copa. Y especialmente por mi hija Viviana, una doctora, una madre, una bendición. Hizo una pausa, dejó que el momento respirara. Sentí algo frío asentándose en mi pecho. Sabía que venía. Lo había sentido crecer toda la tarde, todo el año, toda mi vida. Estoy muy orgullosa de lo que has logrado, Viviana. Todos lo estamos. Viviana sonrió. Esa sonrisa perfecta y ensayada. La sonrisa que usaba para los pacientes, para las fotos, para los momentos en que sabía que todos estaban mirando. Mi madre se giró. Sus ojos me encontraron. Y por supuesto, por Jazmín. Otra pausa. Diferente esta vez. ¿Pesar? Tengo 2 hijas. Una es doctora. Hizo un gesto hacia Viviana con su copa de vino. ¿La otra? Bueno, se rió. Una risa ligera y tintineante que invitaba a todos los demás a reír también. Se gana la vida limpiando casas. Pero al menos es buena en eso. 14 personas rieron. Conte. Judith y Dolores rieron. El tío Pedro rió. Bruno rió. El señor Mercado rió. ¿La doctora? Stephanie Bravo rió. Viviana rió más fuerte de todas. Mi padre no rió. Miró hacia su plato. La señora Mercado no rió. Apretó los labios y miró su servilleta. Pero todos los demás rieron. Y mi madre siguió sonriendo, complacida consigo misma, complacida con su pequeña broma inteligente a mi costa. Sentí que la habitación se encogía a mi alrededor, la risa presionando desde todos los lados. 14 personas que me veían exactamente como mi madre acababa de describirme.
La sirvienta, la hija menor, la vergüenza. Algo cambió dentro de mí. Dejé mi vaso de agua. Colocó mi servilleta sobre la mesa y me puse de pie. La risa se apagó. Mi madre me miró confundida. Jazmín, algo anda mal. La miré a los ojos, la sostuve. Mamá, quiero agradecerte. Ella parpadeó. Por dejar muy claro frente a todos aquí exactamente dónde estoy parada en esta familia. La habitación estaba en silencio. Completa y totalmente en silencio. Espero que un día recuerden este momento porque yo sí lo haré. Empujé mi silla. Cogí mi bolso y salí por la puerta principal. No la cerré de golpe. No lo necesitaba. Estaba sentada en mi coche en el estacionamiento de CVS, a 3 millas de la casa de mis padres, cuando sonó mi teléfono. 7:34 de la tarde. El nombre en la pantalla era la tía Consuelo. Casi no contestó. Pensé que llamaba para decirme que había exagerado, que había avergonzado a mi madre, que debería disculparme, pero algo me hizo levantar. Jazmín. Su voz temblaba. Necesito decirte algo. Debí haberte dicho hace meses. No dije nada. Te reenvié un correo electrónico por accidente en agosto. Quería enviárselo a Viviana, pero hice clic en el nombre equivocado. Cuando no respondiste, pensé que tal vez no lo habías visto o que nos habías perdonado. No sé. Me dije a mí misma que no importaba. ¿Qué correo electrónico? Revisa tu carpeta de spam. Mis manos estaban frías. Cambié a altavoz y abrí mi aplicación de correo electrónico. Carpeta de spam. 2,847 mensajes no leídos. Escribí la línea del asunto y ahí estaba. Con fecha del 8 de agosto de 2025. Lo abrí. La cadena de correos electrónicos se remontaba a 18 meses. 47 mensajes entre mi madre, mi hermana y mi tía Consuelo. El primer correo electrónico era de abril de 2024. La línea del asunto era, ¿qué hacer con Jazmín? Correo electrónico de Lorraine Escalante. Chicas, necesito su consejo. La boda de Raquel es en junio y no sé qué hacer con Jazmín. No quiero que esté allí conversando con los invitados. ¿Qué pasa si alguien pregunta a qué se dedica? No puedo seguir explicando la vergüenza. Correo electrónico de Viviana Calderón. De acuerdo. Probablemente se presentará con su uniforme de limpieza. Solo dile que es una ceremonia pequeña, solo familia. Nos creerá. Correo electrónico de Consuelo Escalante Daniels. ¿Estamos seguras de esto? Ella sigue siendo familia. Correo electrónico de Lorraine Escalante. Consuelo, a veces desearía tener solo una hija. Es terrible decirlo. Dejé de respirar. Leí esa línea de nuevo. A veces desearía tener solo una hija, mi propia madre. Seguí leyendo. Correo electrónico de Viviana Calderón, junio de 2024. La boda fue perfecta. Jazmín ni siquiera preguntó al respecto. En realidad creyó la historia de la reunión íntima. Dios, es tan fácil de manejar. Correo electrónico de Lorraine Escalante, septiembre de 2024. Gerardo sigue diciendo que deberíamos invitar a Jazmín a las cenas de los domingos. Le dije que es más fácil cuando solo estamos nosotros y la familia de Viviana. Ella baja el ánimo. Correo electrónico de Viviana Calderón, noviembre de 2024. Hablando de bajar el ánimo, se acerca Acción de Gracias. Tenemos que invitarla este año. Correo electrónico de Lorraine Escalante. Desafortunadamente, sí. La gente hablaría si no lo hacemos. Pero no te preocupes, la mantendré ocupada en la cocina. Seguí leyendo. Mensaje tras mensaje. 1 año y medio de mi familia discutiendo sobre mí como si fuera un problema a gestionar, una inconveniencia, una mancha en el nombre de la familia. Y luego llegué al último correo electrónico de la cadena, con fecha del 24 de noviembre de 2025, 3 días antes de Acción de Gracias. Correo electrónico de Viviana Calderón. No te preocupes, mamá.
Después de mañana, ella sabrá cuál es su lugar. Tengo un brindis preparado. Un brindis preparado. Lo había planeado. Todos lo habían planeado. Esa frase de una hija es doctora, la otra es la sirvienta no fue espontánea. Fue coordinado, discutido, aprobado. Mi propia familia había programado mi humillación. Me senté en ese estacionamiento de CVS durante 45 minutos. Leí cada correo electrónico 2 veces, luego lo releí. No lloré. No grité. Simplemente me sentí clara, como si alguien finalmente hubiera encendido las luces en una habitación en la que había estado tropezando toda mi vida. Como si toda la confusión, toda la duda, todos los años de preguntarme si estaba loca o era demasiado sensible o si me lo estaba imaginando, todo se cristalizara en una única verdad inquebrantable. No solo me excluyeron. Lo organizaron. Lo documentaron. Se rieron de ello por escrito. Creé una carpeta en mi correo electrónico. La llamé Evidencia. Reenvié los 47 correos electrónicos. Y luego conduje a casa. La mañana siguiente, viernes 28 de noviembre de 2025. Me desperté con un nuevo correo electrónico, pero este no era de mi familia. Era de Victoria Ashford. Asunto del correo electrónico, Premio al Emprendedor Emergente de Arizona. Cuerpo del correo electrónico, estimada Jazmín, es un honor informarte que has sido seleccionada como la receptora del Premio al Emprendedor Emergente de Arizona de este año, presentado por el Consejo Empresarial del Suroeste. La ceremonia se llevará a cabo el 18 de diciembre en el JW Marriott Phoenix Desert Inn. 600 invitados, cobertura de prensa local y un discurso tuyo. Si decides aceptarlo, he visto crecer tu empresa de un solo empleado a un líder de la industria en solo 3 años. Te has ganado este reconocimiento, y no podría estar más orgullosa de haberte nominado. Por favor, házmelo saber si aceptarás. Espero que lo hagas. Con admiración, Victoria Ashford. Leí el correo electrónico 3 veces. 18 de diciembre, dentro de 3 semanas, 600 personas, cobertura de prensa y 10 entradas de cortesía. Miré ese número, 10 entradas, y pensé en las 14 personas que se habían reído de mí la noche anterior. Llamé a la tía Marcela esa noche. Hablamos durante 2 horas y 14 minutos. Le conté sobre la cadena de correos electrónicos, sobre lo que había escrito mi madre, sobre lo que había planeado Viviana. Le leí los mensajes palabra por palabra y escuché su silencio al otro lado. Podrías exponerlos, ya sabes, enviar esos correos electrónicos a todos. Publicarlos en Facebook. Deja que el mundo entero vea cómo son realmente. Lo había pensado en el estacionamiento, en mi coche, en las horas transcurridas. Lo había imaginado de 100 maneras diferentes. Reenviar los correos electrónicos a cada pariente que tenía, imprimirlos y enviarlos a los amigos de la iglesia de mi madre, viendo desmoronarse la fachada, viéndolos sentir por una vez como me habían hecho sentir a mí. Y Marcela preguntó, y me di cuenta de que eso es lo que ellos harían. Silencio. No soy como ellos, tía Marcela. No voy a destruirlos. Simplemente voy a dejar de esconderme y dejar que se sienten con lo que han hecho. ¿Cómo? La ceremonia del premio. 18 de diciembre. 600 personas. Cobertura de prensa. Victoria me está nominando. Dios mío. Voy a invitarlos. A todos. Mamá, papá, Viviana, Bruno. Nunca vendrán. Vendrán. Bruno ya recibió una invitación a través de uno de sus clientes. Piensan que es un evento de networking. No saben quién recibirá el premio. Otro silencio, más largo esta vez. Jazmín, ¿estás segura? Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Entonces estaré allí, en primera fila, con los cascabeles puestos. Sonreí. Por primera vez en días, realmente sonreí. Gracias, tía Marcela. ¿Por qué? Por verme cuando nadie más lo hizo. Durante las siguientes 3 semanas, escribí 7 borradores de mi discurso. El primer borrador estaba enojado. Mencioné nombres.
Cité correos electrónicos. Imaginé estar en ese escenario y ver las caras de mi familia mientras le leía sus propias palabras. El segundo borrador era triste. Hablaba de recuerdos de la infancia, de querer desesperadamente ser amada, de la niña que pasó toda su vida tratando de ganarse un lugar en la mesa. El tercer borrador fue acusatorio. El cuarto fue autocompasivo. El quinto era demasiado largo. El sexto era demasiado corto. En el séptimo borrador, borré todo porque me di cuenta de algo. La mejor venganza no es la humillación. Es convertirte en alguien que no pueden ignorar. No necesitaba exponerlos. No necesitaba citar sus correos electrónicos o describir su crueldad frente a 600 extraños. Solo necesitaba pararme en ese escenario y contar mi historia. Mi verdadera historia. La de una mujer que fue despedida, que empezó de nuevo, que construyó algo desde cero. Y dejar que se sentaran en la audiencia y se dieran cuenta lentamente, dolorosamente, públicamente, de que la hija que descartaron estaba parada en un foco de luz al que nunca podrían alcanzar. El discurso final duró 8 minutos. No mencioné a mi familia por su nombre, ni una sola vez, pero sabía que se escucharían en cada palabra. El 18 de diciembre llegó más rápido de lo que esperaba. Compré un vestido, azul marino, $340 de Nordstrom's Catzdal. Era sencillo, elegante, el tipo de vestido que dice, pertenezco aquí sin esforzarse demasiado. La tía Marcela vino a mi apartamento esa mañana para ayudarme a prepararme. Me hizo el pelo, ondas sueltas, recogido a un lado, profesional, seguro. Pareces una directora ejecutiva, dijo. Soy una directora ejecutiva. Ella sonrió. Sí, lo eres. A las 6:15 de la tarde, mi teléfono vibró. Una notificación de Instagram. Viviana había publicado una foto. Ella y Bruno vestidos de etiqueta parados en el vestíbulo del JW Marriott. El pie de foto decía, haciendo networking con mi esposo en una gala de negocios. Vida bendecida. Estaban allí. No tenían ni idea. La sala estaba preparada para 600 personas. Llegué a las 6:30 de la tarde por la entrada de oradores. Victoria me recibió tras el escenario vistiendo un traje plateado y una sonrisa que podía iluminar una habitación. ¿Estás lista? Miré a través de una abertura en la cortina. El salón de baile se estaba llenando. Líderes empresariales, políticos locales, periodistas con cámaras, mesas redondas cubiertas con manteles blancos, cada una coronada con un pequeño centro de mesa de flores del desierto, y allí, en la mesa 14, casi me reí del número, estaban sentados mis padres. Mi madre con un vestido color borgoña, mi padre con un traje que probablemente había tenido durante 20 años, Viviana con verde esmeralda, Bruno con una chaqueta azul marino a medida. Estaban riendo, bebiendo champán, completamente inconscientes. He estado lista durante 3 años, dije. El programa comenzó a las 7 de la tarde. Hubo discursos, premios de networking, reconocimiento a los patrocinadores, una presentación en vídeo sobre el Consejo Empresarial del Suroeste y su misión de apoyar a los empresarios locales. Apenas escuché nada. Estaba observando la mesa 14, viendo a mi madre inclinarse para susurrarle algo a Viviana, viendo a Bruno revisar su teléfono bajo la mesa, viendo a mi padre mirar a su alrededor con la vaga incomodidad de un hombre que sabía que no pertenecía allí pero no podía explicar por qué. A las 7:45 de la tarde, el presentador, un presentador de noticias local llamado Jaime Bittman, subió al podio. Damas y caballeros, es un placer presentar lo más destacado del programa de esta noche, el Premio al Emprendedor Emergente de Arizona. La sala se aquietó. Este premio reconoce a un líder empresarial excepcional que ha demostrado innovación, crecimiento e impacto comunitario. La galardonada de este año ha construido algo verdaderamente notable. Sentí mi corazón palpitar. Concierge Prístina fue fundada hace solo 3 años con un empleado y una visión. Hoy, emplea a 38 personas. Sirve a 3 de los resorts de lujo más prestigiosos de Arizona. Y este año, generó casi 2 millones en ingresos. Escuché un murmullo recorrer la multitud. Murmullos de admiración. El sonido de gente reconociendo el éxito. La fundadora de Concierge Prístina comenzó desde cero.
Enfrentó contratiempos. Enfrentó dudas. Enfrentó personas que le dijeron que nunca llegaría a nada. Jaime hizo una pausa. Dejó que las palabras aterrizaran. Esta noche, les demostramos que están equivocados. Cerré los ojos, respiré hondo. Por favor, den la bienvenida al escenario a Jazmín Escalante. Escuché el jadeo de mi madre antes incluso de entrar en la luz. La cortina se abrió, el foco iluminó mi rostro y caminé por ese escenario con 600 personas observando, incluidas las 4 personas que habían pasado toda mi vida deseando que no existiera. No los miré. Todavía no. Llegué al podio. Ajusté el micrófono. Miré hacia el mar de caras, en su mayoría extraños, pero también a Victoria en la primera fila, radiante, y a la tía Marcela a su lado, secándose los ojos con un pañuelo. Y en la mesa 14, 4 figuras congeladas, comencé, gracias, Jaime, y gracias al Consejo Empresarial del Suroeste por este increíble honor. Mi voz era firme, tranquila, la voz de alguien que había practicado frente a un espejo hasta que las palabras se sintieron como respirar. Quiero contarles una historia verdadera sobre una mujer que hace 4 años no tenía nada. Hice una pausa. En 2021, me despidieron de mi trabajo. Tenía $3,200 de deuda, sin referencias, sin plan de respaldo. Tenía 27 años y no tenía idea de qué iba a hacer con mi vida. Vi a mi madre moverse en su asiento. Así que empecé a limpiar casas, no porque quisiera, sino porque tenía que hacerlo, porque necesitaba pagar el alquiler, porque necesitaba sobrevivir. Otra pausa. Y en algún lugar del camino, descubrí algo. Descubrí que era buena en eso. No solo limpiando, sino viendo lo que la gente necesitaba. En hacer sus vidas más fáciles. En ser invisible de una manera que los hacía sentirse visibles. Dejé que la palabra flotara en el aire. Invisible. Construí concierge prístina con mis propias manos. Empecé con un cliente, luego 5, luego 50. Cometí errores. Trabajé 18 horas al día. Dudé de mí misma más veces de las que puedo contar. Miré directamente a la mesa 14 y había personas que se suponía que me amaban, que me dijeron que nunca llegaría a nada. Vi el rostro de Viviana palidecer. Personas que me llamaron una vergüenza. Vi la mano de mi madre volar hacia su boca. Personas que me excluyeron de los eventos familiares porque les avergonzaba ser vistos conmigo. Vi a mi padre cerrar los ojos. A esas personas, quiero decirles gracias. La sala estaba en silencio. Absolutamente en silencio. Me dieron el regalo más grande que alguien puede dar. Me dieron una razón para demostrarles que estaban equivocados. Hice una pausa. Dejé que el momento respirara. Este premio no es solo para mí. Es para cada persona a la que alguna vez se le dijo que no era lo suficientemente buena. Para todos los que han sido descartados, pasados por alto, subestimados. Para todos los que han sido hechos sentir invisibles por las personas que más claramente deberían haberlos visto. Levanté la barbilla. Yo los veo a ustedes. Y quiero que sepan que no son la opinión de su familia sobre ustedes. No son la caja en la que intentan meterlos. Son capaces de mucho más de lo que jamás entenderán. Respiré hondo. Gracias. El aplauso comenzó lentamente. Una persona, luego 10, luego 100, y luego, como una ola, toda la sala se puso de pie. 600 personas de pie, aplaudiendo. Durante 47 segundos, me quedé en ese podio y dejé que el sonido me inundara. El sonido del reconocimiento, de la validación, de todo lo que había estado esperando toda mi vida escuchar. Y en la mesa 14, mi familia se quedó sentada congelada en sus asientos. No se pusieron de pie. No pudieron. Después de la ceremonia, hubo una recepción. Estaba rodeada de gente. Líderes empresariales que querían mi tarjeta. Periodistas que querían entrevistas. Victoria, que me abrazó tan fuerte que no podía respirar. Pero mantuve un ojo en la puerta. Sabía que vendrían. Y a las 8:32 de la tarde, apareció mi madre. Estaba sola.
Viviana y Bruno debieron haberse quedado en la mesa. O tal vez ya se habían ido. No lo sabía. No me importaba. Caminó hacia mí lentamente. Su rostro estaba manchado de rímel. Sus manos temblaban. Jazmín. Me giré para enfrentarla. ¿Por qué no me lo dijiste? La miré. A la mujer que me había dado a luz, que me había criado, que había deseado por escrito tener solo una hija. ¿Me habrías creído, mamá? Abrió la boca, la cerró. ¿Habrías estado orgullosa? ¿O habrías encontrado otra razón para compararme con Viviana? No respondió. Eso pensé. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No quise decir las cosas que dije, los correos electrónicos. Dijiste cada palabra. Jazmín, por favor. No estoy enojada, mamá. Ella miró hacia arriba, sobresaltada. No estoy enojada, repetí. Simplemente estoy harta. Me di la vuelta y me alejé. Ella me llamó. Jazmín, ¿todavía vas a hablarme? Todavía somos. Todavía somos familia. Me detuve. No me di la vuelta. Siempre hemos sido familia, mamá. Simplemente nunca me trataste como tal. Y seguí caminando. En los 3 días posteriores a la gala, recibí 12 llamadas perdidas de mi madre. No contesté ninguna. Dejó mensajes de voz, largos mensajes divagantes que comenzaban con disculpas y terminaban con acusaciones. Lo siento, pero tienes que entender cómo se ve esto. Lo siento, pero debiste habérnoslo dicho. Lo siento, pero esto es muy injusto para tu hermana. Borré todos. Viviana me envió un correo electrónico. El asunto era, necesitamos hablar. No lo abrí. Lo archivé y seguí adelante. Mi padre llamó una vez. Solo una vez, al 4.º día, contesté. Jazmín. Su voz era tranquila, cansada. Soy papá. Lo sé. El silencio se extendió entre nosotros. El silencio de 31 años de cosas no dichas. Lo siento, dijo finalmente. Debí haber dicho algo hace años. Debí haber hablado por ti. Debí haberlo hecho. Debiste haberlo hecho, papá. Pero no lo hiciste. Más silencio. Lo sé. Y sobreviví de todos modos. Lo escuché tomar aire. Tembloroso. El aliento de un hombre que se daba cuenta demasiado tarde de cuánto había perdido. Todavía te amo, Jazmín. Sé que lo haces. Pero el amor no es suficiente cuando no actúas en consecuencia. La llamada duró 6 minutos y 33 segundos. Cuando terminó, sentí algo que no esperaba. No ira, no satisfacción, solo paz. No los corté por completo. No bloqueé sus números ni quemé puentes ni declaré que nunca más les hablaría. Eso no es lo que soy. No es lo que quiero ser. Pero dejé de perseguirlos. Durante 31 años, yo era la que llamaba. La que se presentaba a pesar de ser tratada como una ocurrencia tardía, la que seguía intentándolo, seguía esperando, seguía creyendo que algún día me verían. Después de la gala, me detuve. Dejé que vinieran a mí. Y si nunca lo hacían, si elegían su orgullo sobre su hija, esa también era una respuesta. La Navidad de 2025 fue la primera festividad que no pasé con mi familia. La tía Marcela y yo fuimos a Maui en su lugar, una semana en un resort frente a la playa. Comimos demasiado, bebimos demasiados mai tais, y vimos el atardecer cada tarde desde nuestro balcón. Mi madre envió un regalo de Navidad. Lo devolví sin abrir. Algunas personas dirían que eso es mezquino. Algunas personas dirían que debería perdonar y olvidar. Darles otra oportunidad. Ser la persona más grande. Pero esto es lo que he aprendido, el perdón no significa aceptar el maltrato continuo. Ser la persona más grande no significa hacerse lo suficientemente pequeña para encajar en las expectativas de otra persona. No estaba cerrando la puerta para siempre.
Simplemente estaba dejando de sostenerla abierta para personas que se negaban a cruzar. En enero de 2026, recibí un correo electrónico inesperado. Era de la doctora Stephanie Bravo, la mujer que había estado en Acción de Gracias, colega de Viviana, una de las 14 personas que se rieron del brindis de mi madre. La que no era lo suficientemente buena. La que fue comparada con un hermano que nunca se equivocaba. Lamento haberme reído de ese brindis. Fui una cobarde. No quería causar problemas. Me dije a mí misma que no era mi lugar. Pero verte en ese escenario en la gala, escuchar tu historia, me di cuenta de algo. Siempre es nuestro lugar. Cuando vemos que alguien está siendo tratado mal, siempre es nuestro lugar hablar. Si alguna vez quieres hablar, estoy aquí. No sobre Viviana, no sobre tu madre, solo sobre la vida. Sobre lo que se siente sobrevivir a una familia que no te vio. Eres notable, Jazmín. Espero que lo sepas. Stephanie, leí el correo 2 veces, luego le escribí, ¿y café? Ella dijo, sí. Nos reunimos en una cafetería en Scottsdale la semana siguiente. Hablamos durante 3 horas sobre familias, sobre expectativas, sobre las heridas invisibles que cargan las personas exitosas. Stephanie se convirtió en una de mis amigas más cercanas. Qué extraño que las personas que te hieren a veces puedan llevarte a las personas que te curan. Si todavía están viendo esto, quiero decirles algo. Esta historia no se trata de venganza. No se trata de demostrar que mi familia está equivocada o de verlos sufrir o de tener la última palabra. Eso podría ser satisfactorio por un momento, pero no arregla nada. No cura nada. Esta historia se trata de libertad. Durante 31 años, esperé a que mi familia me viera. Esperé a que mi madre estuviera orgullosa de algo que hice. Esperé a que mi padre me defendiera. Esperé a que mi hermana me tratara como a una igual en lugar de como a un riesgo. Esperé y esperé y esperé, y no lo hicieron. No pudieron. O tal vez simplemente no quisieron. Pero esto es lo que aprendí, no necesito su permiso para existir. No necesito su aprobación para tener éxito. Y no necesito su amor para saber que soy digna de él. La gala no se trató de humillar a mi familia. Se trató de entrar en la luz. De dejar que la verdad hable por sí misma. De pararme en un escenario frente a 600 extraños y reclamar el éxito que construí con mis propias manos. Lo reconocieran o no. Me vieron esa noche. Por primera vez en mi vida, realmente me vieron. Pero para entonces, no importaba, porque yo ya había aprendido a verme a mí misma. Si están viendo esto y se reconocen en mi historia, si son la otra en su familia, la que pasan por alto, la que subestiman, la que llaman vergüenza. Quiero que sepan algo. No tienen que demostrarles nada. No tienen que esperar a que cambien. Simplemente tienen que vivir, construir en silencio, crecer en silencio, y un día, cuando estén listos, salir a la luz. Ellos los verán entonces. Pero para entonces, no importará, porque ustedes ya se verán a sí mismos. No soy la vergüenza. Nunca lo fui, y nunca más lo seré.